Me han hecho una pregunta, la cual siempre agradezco porque tengo especial gratitud por los que preguntan. Eh, Hay un texto bíblico muy hermoso que creo que todos conocemos de memoria. Yo soy el camino, dijo el Señor, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y ese texto está en la Biblia, esa respuesta salió de la boca del Señor gracias a una pregunta. Yo con mucho cariño fraterno llamo a esto a los hermanos preguntones. Son muy buenos y muy necesarios y ojalá todos fuéramos siempre muy preguntones para poder generar respuestas también basadas en la palabra del Señor y en la inspiración del Espíritu Santo. Así es que me hicieron una pregunta de la cual se desprende la necesidad de aclarar algunos conceptos. Eh, la pregunta es larga, no la voy a leer ni voy a exponer a la persona que me hizo la pregunta, pero sí rescato de ello, como dije, la necesidad de aclarar algunos conceptos para poder generar una respuesta. En primer lugar, la pregunta aborda un tema que siempre es difícil, no difícil en la Biblia, difícil en nosotros, difícil en nuestra idiosincrasia cristiana, en nuestra línea doctrinal, en el denominacionalismo. En nosotros está la dificultad, no en la Biblia. La pregunta tiene que ver con el hecho de que si los pastores son o tienen la categoría o no la tienen de ser ungidos de Dios, si tienen esa categoría o ese título. Y la respuesta viene por el lado de aclarar conceptos, viene por el lado de aclarar aspectos bíblicos. Primero que nada, ungir, unción, ¿de dónde nace? ¿De dónde viene? Bueno, no viene precisamente del texto bíblico, no viene de la esfera de lo religioso o de lo ceremonial o de lo sagrado. Ungir o el acto de ungir viene del mundo más bien campesino y específicamente de la crianza de animales, del mundo ganadero antiguo, porque la necesidad de ungir a los animales tenía que ver con la protección de los animales de las enfermedades propias de los animales. Ancestralmente, obviamente, no existía lo que hoy día existe y que se conoce como la medicina veterinaria, ¿no? Existían fórmulas, estrategias nacidas del ingenio, de la sabiduría humana, ¿no es cierto? Del conocimiento, del ensayo y del error. Y, y había una práctica que consistía básicamente en derramar un cuerno de aceite. El aceite generalmente era de oliva, que era el aceite más usado o más conocido en la época antigua, y ese cuerno con aceite se derramaba sobre la cabeza de los animalitos de granja, más específicamente o con mayor frecuencia sobre las ovejas, sobre las cabras, también sobre los vacunos, pero mayormente sobre aquellos animales cuyo pelaje era abundante. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no se le juntara en el cuello, en las orejas, en la cabeza, los ácaros o insectos diversos que provocaban alergias, molestias, infecciones en los animales y que llevaban a los animales a perder la cordura propia del animal. Específicamente llevaba a los animales a tratar de rascarse, de fregar su cabeza contra árboles, contra enrejados, contra el suelo, provocándose heridas, malográndose, dañándose. Todo esto llevaba como resultado final tener a un animal empobrecido, con mala producción de carne, de lana, de leche. No era negocio para el ganadero dejar a los animales sin protección. La protección, ungirlos con aceite. De esa figura ganadera, campesina, se va a valer posteriormente también eh, la religiosidad
dentro de Israel. Me refiero al concepto religión, religiosidad, al conjunto de normas que va a establecer Dios para la vida espiritual de Israel. Entendamos eso por religión, un conjunto de normas, en este caso divinas, para poder moldear la vida espiritual ceremonial de Israel. Allí hay que hacer una diferencia, ¿no es cierto?, en que ese tipo de religión es una religión sagrada que viene del corazón de Dios, a diferencia de las religiones establecidas por los hombres, que no vienen siempre de Dios, que no tienen una inspiración divina y que han causado un tremendo daño a la humanidad que ha querido buscar a Dios. Pero ese es otro tema, pero hay que aclarar ese punto. El asunto entonces, que dentro de la religiosidad divina, Dios toma este ejemplo de la ganadería e instruye que se hagan ungimientos ceremoniales como una manera de simbolizar. ¿Simbolizar qué cosa? La salud, simbolizar la exclusividad, el aislamiento de otros vectores, de otros ácaros, de otros insectos, de otras plagas que pudieran perjudicar aquellas cosas sobre las cuales Dios ha determinado que se debe hacer una unción. En el caso del oficio humano, hablemos de los seres humanos en Israel. Dios determina ungir a ciertas personas para ciertos oficios. Dios ha determinado el ungimiento de ciertos artículos para que sean dedicados exclusivamente, aislados. El aceite en los animales los aislaba. Ahora Dios determina que ciertas personas escogidas por Dios para ciertos oficios necesitan simbólicamente recibir ese aislamiento y esa protección para que desarrollen también su oficio para el cual Dios los llamó. En el Antiguo Testamento y en la estructura religiosa divina de Israel, hay tres personas o tres oficios que requieren por parte de Dios unción y que por ende adquieren el carácter de ungidos. Son, a saber, los profetas, los sacerdotes y los reyes en Israel. Un texto bíblico muy citado del Antiguo Testamento y traslapado al, al Nuevo Testamento o a la doctrina de la iglesia más específicamente, eh, es aquel texto que dice: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y ese texto es un texto lamentablemente sacado de su contexto, manipulado, torcido y puesto en el tiempo de la gracia y en el contexto de la iglesia sobre la figura del siervo pastor, para decir que al igual que los reyes, los sacerdotes y los profetas del Antiguo Testamento, un pastor evangélico es también un ungido de Dios, por lo cual no se le puede tocar físicamente, no se le puede tocar verbalmente, no se le puede tocar espiritualmente, no se le puede tocar congregacionalmente, no se le puede tocar en la opinión, no se le puede tocar en ningún aspecto. Ese es de frente un dramático error que la iglesia lamentablemente sufre hasta los días presentes. ¿De dónde viene ese error? ¿Cómo se hizo este traslape? Bueno, en términos generales existe un hecho lamentable en la historia de la iglesia remontado a los días de la llamada Reforma Luterana
o reforma protestante. No fue Lutero el único reformador, fue la cara más visible de un proceso de reforma, pero hubieron muchos otros hombres y también mujeres que vivieron como protagonistas este proceso de reformación. Pero conocemos la reforma por el rostro de este gran siervo del Señor, Martín Lutero. En ese tiempo las escrituras salen a la luz, salen de las tinieblas, y con ello también la necesidad de interpretarlas, de leerlas, de estudiarlas y de entender qué es lo que dicen las escrituras. Bueno, en medio de todo eso, un cierto grupo se encontró con una dificultad en términos proféticos. Eh, Estudiando y leyendo y tratando de entender lo que las profecías hablaban respecto de Israel, hay por allí en las profecías antiguas de Israel, en el libro de Isaías, una pregunta que el Espíritu de Jehová hace a través del profeta. ¿Nacerá una nación en un mismo día? ¿Se podrá constituir de una sola vez una nación? Hace una pregunta, que obviamente demanda una respuesta. Una pregunta es un desafío. A ver, ¿ustedes qué piensan? Dice de alguna manera, parafraseando el Espíritu de Dios a través de Isaías. ¿Será posible que una nación nazca en un solo día? ¿Será posible que un país se constituya de una sola vez en un solo día? La respuesta de esa gente en ese periodo de tiempo, en los tiempos de la Reforma, fue simplemente no, imposible. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Porque la profecía apuntaba a que Israel iba a ser constituido como una nación soberana en un solo día. Pero para esos hermanos, para esa gente en ese tiempo, esa pregunta les resultó una muralla infranqueable. Les faltó fe, les faltó visión de futuro, les faltó confianza en Dios, les faltó estudio bíblico y decidieron optar por la respuesta más fácil. No, imposible. Israel no puede volver a ser una nación soberana, mucho menos en un solo día. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el Israel bíblico? ¿Qué hacemos con las promesas que Dios le hizo al Israel bíblico? Encontraron una horrible solución: traspasar todas las promesas, incluso todas las leyes, todo lo que concernía a Israel, se lo traspasaron a la iglesia, argumentando que Israel había sido desechado por Dios por completo por haber matado al Mesías y que ahora en su reemplazo aparece la figura de la iglesia. De allí que esa doctrina se llame precisamente la doctrina del reemplazo y que esa doctrina falsa y diabólica sustenta principalmente en nuestro tiempo al tristemente célebre evangelio de la prosperidad, porque de esa doctrina falsa surgen estas promesas equivocadas de que si tú das tanto, Dios te devuelve más, de que si tú regalas tu casa para la iglesia, Dios te da 10 casas, que si tú vendes tu carro, Dios te va a dar 10 carros mejores, etcétera, etcétera. Una montaña de falsas promesas que no están constituidas para la iglesia, y tal cosa del traspaso no existe, tal cosa de la traslapación no existe. Israel no ha sido desechado por Dios. Israel está en una situación de suspenso mientras se abrieron las puertas de la gracia, tiempo de los gentiles. Ese tiempo se inauguró el día de Pentecostés, se va a cerrar el día en que el Señor conoce que se va a cerrar, y cuando ese periodo de tiempo histórico se cierre, entonces Dios va a volver a tratar con Israel en esa llamada última semana del calendario profético de Israel, lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, 7 años en que el Señor va a despertar a Israel, va a volver a tomar su trato con Israel, porque Israel no ha sido desechado. Producto de aquello, surge esto, entre otros muchísimos males, nos vamos a referir solo a este, de que los pastores evangélicos son una suerte de nuevos reyes, nuevos sacerdotes y nuevos profetas ungidos intocables, algo que raya con también la tristemente célebre y falsa doctrina de la infabilidad papal. Es decir,
Aparte del Espíritu Santo, tenemos una suerte de segundo, tercero, quinto representantes de Dios en la tierra. El único representante de Dios en la tierra se llama Espíritu Santo. No hay otro. Él es el único representante que hace su trabajo de embajada, que hace su trabajo de representación a través de todos los que han venido en arrepentimiento y fe a Jesucristo y se han convertido al Señor genuinamente y son llamados hijos e hijas de Dios y son catalogados por Pablo como sus embajadores. Esa es la verdad bíblica. ¿Quiénes son entonces los pastores? ¿En dónde está la autoridad del pastor? Porque con estos conceptos muchos pastores y muchas iglesias ven amenazada su autoridad. A ver, aquí la autoridad la tiene solo el Señor, porque la obra no es de los pastores, la obra es del Señor. Somos sus ovejas y Dios en su soberanía y en su gracia y en su infinita sabiduría dispuso de este esquema de trabajo. Las ovejas son mías, pero ustedes las van a pastorear. Y nótese la expresión bíblica de parte de Pedro: apacentad la grey de Dios. Yo en esto tengo una idea que puede ser un poquito loca. Yo creo que todos los hombres y mujeres, porque en esto hay un llamado matrimonial, es el pastor y su esposa, aunque acepto que eventualmente Dios también llame a hombres solteros a ser pastores, pero no son los casos comunes, más generalmente Dios llama a un matrimonio a la vida pastoral. Y yo creo que quienes tienen un llamado genuino de Dios a ser pastores debieran tener un tiempo de pasantía. Esta es mi idea, una pasantía al menos de un año en el caso geográfico donde yo vivo, en la Patagonia, en el sur, en el fin del mundo, allá entre las fronteras de Chile y Argentina, pasar un año con los pastores, los crianceros de ovejas, en medio de un clima hostil, para que puedan aprender lo que significa apacentar, el sacrificio de criar ovejas, cómo los pastores viven con las ovejas, huelen a ovejas, cómo los pastores pierden la capacidad de vivir una vida apacible, tranquila, con horarios estructurados, con vacaciones, con pasarlo bien, con dormir bien. Los pastores terrenales allá en la Patagonia viven el frío, la soledad, el aislamiento, a veces el hambre, las extensas jornadas de trabajo, porque las ovejas terrenales son absolutamente dependientes y demandantes. Tener un año de pasantía les sería un curso, pero ideal, ideal para que puedan entender, internalizar profundamente el verdadero sentido que tiene el ser un pastor de ovejas espirituales, de ovejas humanas. Porque hoy día hay mucho pastorado en todas partes del mundo que vive de vacaciones, que vive de horario, que vive de la infabilidad, que vive abusando, violentando a sus congregaciones, porque no han logrado entender que han sido llamados a servir. Pedro dice: apacentad la grey de Dios. Apacentar significa servir de tiempo completo, ser serviciales para la iglesia, ser puentes para la iglesia. Y eso en la práctica conlleva humillación, postergación, pocas horas de sueño. A veces hay que alimentarse rápidamente, hay que compartir la mesa con personas a veces desconocidas, otras veces muy conocidas, otras veces traicioneras que sabemos que nos traicionan, pero el Señor da el ejemplo. El buen pastor, el pastor del rebaño, el dueño de las ovejas, su vida da y su vida dio por las ovejas. De ahí para abajo es la medida. Si el verdadero pastor, el maestro, dio su vida por las ovejas, no queda otro parámetro que el del total servicio a apacentar la grey de Dios. Por lo tanto, los pastores tienen autoridad cada vez que se parecen más a su maestro. Allí está la autoridad de un pastor. Un hermano pastor resulta ser una persona confiable, respetable,
obedecible toda vez que se parece más y más a su jefe, al dueño de las ovejas, al pastor de los pastores. Por lo tanto, los pastores de ungido no tienen nada. Todos tenemos la unción del Espíritu Santo en nosotros. Todos, pastores y no pastores. Pero quienes han sido llamados al liderazgo en la iglesia como pastores tienen un llamado específico a servir. Primer asunto que hay que aclarar y que nace de aquella respuesta que me han hecho en algún momento acerca de este tema. Otra cosa que me preguntan y que se desprende de esa pregunta es el tema de la imposición de las manos. Si a través de la imposición de las manos se puede ungir a alguien. Mire, aquí hay un tema interesante, como todos los temas de la Biblia. ¿De dónde nace la imposición de las manos o qué significa imponer las manos a otro? En esto, la palabra del Señor allá en el Levítico, si usted busca la cita bíblica, el Levítico nos enseña qué debían hacer los israelitas con los que resultaban ser blasfemos, es decir, que blasfemaban contra el nombre del Señor. Debían morir apedreados, pero hay todo un proceso judicial que Dios establece. En medio de ese proceso judicial contra los blasfemos, Dios dice que los sacarán fuera del campamento para apedrearlo, debían morir lapidados, pero aquellos que habían sido testigos fieles, es decir, aquellos que habían escuchado a la persona blasfemar, personalmente lo habían escuchado, no aquellos que habían oído, mira, me dijeron que tal persona blasfemó. No, Dios dice, los que son testigos, los que están acusando, los que fueron allí, estuvieron allí, de sus oídos escucharon, con sus ojos vieron, ellos impondrán las manos sobre el blasfemo antes de morir. ¿Qué simbolismo hay en esto? ¿Qué significa ponerle las manos encima a otra persona? Significa básicamente hacerse parte de la causa de esa persona. Por eso es que cuando al blasfemo se le saca para ser ajusticiado, Dios demanda que aquellos que escucharon se hagan parte de su acusación, se hagan responsables de la acusación, le impongan las manos. Y una vez que le imponen las manos, entonces sigue el resto del proceso judicial. Imponer las manos significa hacerse parte. Por eso Pablo va a aconsejar a sus discípulos. Más adelante, siempre digo lo mismo, busque usted la cita, no espere que yo le dé todo el material, vaya a su Biblia, quiero obligarlo a ir a la Biblia. Ojee todas las cartas de Pablo si le es necesario, busque concordancia, diccionario bíblico, hasta que llegue al texto bíblico. Pablo dice, no impongan las manos con ligereza. Ese consejo está precedido del consejo no te involucres en pecados ajenos, porque cuando imponemos las manos sobre una persona, nos estamos involucrando en su situación. Por eso tenemos que tener discernimiento espiritual, es decir, entender bien lo que vamos a hacer, no actuar de manera ligera, apresurada, de buenas a primeras. En una gran parte del mundo cristiano evangélico se usa el de ponerle las manos en la cabeza a las personas enfermas. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Estamos involucrándonos en el dolor ajeno, en la angustia de mi hermana, de mi hermano, que pasó o que solicitó que se le impusieran las manos para poder recibir sanidad porque está afligido, está afligida, está con dolor físico, psicológico, espiritual, está en una situación de agobio. Yo le impongo las manos y le estoy diciendo simbólicamente, hermana, hermano, te acompaño en tu dolor. Estoy contigo, estoy sintiendo tu pena y en base a ese sentir solidario, yo invoco las misericordias de Dios para que Dios obre misericordia y sane a ese hermano, levante a esa hermana o lo fortalezca en su situación. Si ha de seguir enfermo, no le falte la gracia, no le falte la fe. Eso es lo que yo hago cuando impongo las manos sobre otro. Otro aspecto interesante que salen de esta pregunta larga es acerca de si existen o no
profetas en el día presente, profetas como un ministerio profético, es decir, personas que se dedican al 100% de su tiempo a ejercer el ministerio de profeta. Esto está enlazado con el tema de los apóstoles. De una manera sencilla voy a plantear esto. Busque usted los argumentos en la Biblia, porque están allí. ¿Existen hoy día apóstoles? Mire, la palabra apóstol viene de la palabra griega apóstolo y que básicamente y sencillamente significa enviado. Y nosotros no necesitamos hoy día usar la palabra apóstol para decir que somos enviados por el Señor, enviados a predicar, enviados a enseñar, etcétera, etcétera. Somos apóstoles, somos enviados. Desde ese punto de vista, todos somos apóstoles, todos somos enviados por Dios en algún momento para algo, pero no usamos la palabra apóstol, pero específicamente la palabra apóstol en una primera instancia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se utiliza para señalar a un tipo específico de enviados. Enviados para poner el fundamento de la doctrina de la iglesia. Esos son señalados como apóstoles por el Señor con autoridad doctrinal sobre la iglesia. Esos apóstoles existieron en un número determinado, en un momento determinado, en un contexto determinado. Cuando hicieron su trabajo, cuando pusieron el fundamento doctrinal de la iglesia, se terminó ese tipo de apostolado. Ya no es necesario, porque a lo mismo que en una construcción, el cimiento, el fundamento se pone una vez y luego viene la edificación. No se puede volver a poner otro fundamento para seguir edificando. No. Entonces, desde ese punto de vista, los apóstoles con autoridad divina para poner el fundamento de la iglesia, los apóstoles con autoridad doctrinal, cesaron, se acabaron, se terminaron, ya no se necesitan, ya no existen. De ahí para adelante, todos somos enviados o todos somos apóstoles porque la palabra apóstolo en griego significa enviado. Pero convengamos que en nuestra convención social del lenguaje, por lo menos en español, nosotros no decimos, mira, me nombraron apóstol para tal parte, voy mañana y vuelvo pasado mañana, es decir, voy a ser apóstol por un rato. Nosotros no usamos eso. Nosotros usamos el término básico y sencillo, me mandaron, me enviaron, estoy enviado en tal misión. Quedémonos con eso para no entrar en enredos como entra mucha gente y que finalmente termina atrapada en las redes de falsas doctrinas. No hay apóstoles con autoridad doctrinal en este tiempo, eso ya se terminó. ¿Qué de los profetas? Ahora bien, en el Antiguo Testamento Dios levantó instrumentos llamados profetas con un ministerio profético que tenía como objetivo amonestar al pueblo. Nosotros tenemos lamentablemente la errada concepción de que un profeta es una persona que adivina el futuro. Pero desde el punto de vista escritural y aún gramatical del verbo de la palabra, profeta viene de una palabra griega, profeteos, que significa simplemente amonestador, que significa exhortador, un mensajero que exhorta. La exhortación, la amonestación es algo que se hace con insistencia. En palabras más sencillas, un profeta en el Antiguo Testamento era el instrumento que Dios escogía para meter el dedo en la llaga, para molestar, para causar dolor. Ese es, en esencia, es el ministerio profético en la Biblia. Y hoy día se sigue manifestando el Espíritu Santo a través de este ministerio. Desde ese punto de vista, hay profetas en el tiempo presente que no están poniendo nuevas doctrinas, porque eso ya dijimos se terminó, se puso ya el fundamento. No están adivinando el futuro, porque las profecías del futuro, lo que se llama la escatología, ya está en la Biblia, la tenemos ahí. Pero hay profetas en este sentido, en el sentido del amonestador, de esa suerte de aguijón que
amonesta al pueblo de su pecado. Y esos profetas son los que no abundan. Abundan los profetas que te dicen, te va a ir bien, en el trabajo donde has entrado vas a llegar a ser el gerente, dice el Señor que te va a dar otra vivienda, dice el Señor que en el negocio te va a ir excelente. Todas promesas falsas que tienen que ver con prosperidad humana, evangelio de la prosperidad, basura. Los verdaderos profetas de en este tiempo son los que amonestan a la iglesia, los que le dicen a la iglesia las cosas en su cara por su nombre y con respaldo bíblico y con la autoridad del Espíritu Santo de Dios. De esos profetas tenemos muy pocos. Yo hace mucho tiempo que no escucho a uno. Así es que, desde ese punto de vista, profetas en el mundo hay, dedicados al ministerio de redarguir, de amonestar, y por eso son rechazados. Y por eso fueron rechazados y matados los profetas del Antiguo Testamento, porque hacían algo que a la sociedad, a la masa le molesta, a la iglesia le molesta el tono de voz que te apunta hacia donde tú estás fallando, hacia donde yo estoy fallando, y cuando el espíritu de un profeta me empieza a dar donde a mí me duele, yo en vez de ser humilde, de humillarme, de reconocer, empiezo a rebelarme. Por eso los profetas genuinos de Dios son escasos. Y cuando se levantan son pero luchados hasta la destrucción por Satanás el diablo, y perdónenme la expresión, con la lamentable colaboración de muchas partes de la iglesia. Nadie se preocupa de orar por ellos, de ayunar por ellos, nadie se preocupa de enseñarlos, de adoctrinarlos, de apañarlos, de acompañarlos, hasta que les sacan el jugo, y cuando ya no sirven más, los hermanos o hermanas se debilitan, se pierden, se van, dejan de venir a las iglesias y nadie más supo de ellos. Así ocurre con los verdaderos profetas de Dios, lamentablemente, en este tiempo. Otro asunto, y para poner final a esta respuesta, tiene que ver con el don de profecía. Hay un ministerio profético y hay un don de profecía. Dentro de los dones sobrenaturales está el don de profecía, y Pablo dice que ojalá todos profeticéis. ¿Qué quiere decir Pablo con esta expresión? ¿Qué quiere decir esta expresión don de profecía? El don es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en el creyente, en el Hijo, en la hija de Dios. Son poderes extraordinarios, no normales en un ser humano. ¿Cuándo se manifiesta el don de profecía? Primero, cuando el Espíritu Santo de Dios quiere, cuando lo necesita, y en las circunstancias que lo necesita, y usando por instrumento a quien lo necesite o a quien el Espíritu quiera darle en ese momento específico el don de profecía. Puede ser usted, puedo ser yo, puede ser un niño, una niña, un adolescente, un recién convertido, un pastor antiguo, un ministro antiguo, una hermana anciana, anciano. Cualquiera puede ser un instrumento en las manos de Dios a través del don de profecía. Porque el don de profecía tiene por objeto a veces sacar a la luz. Y nosotros nos confundimos y creemos que aquel que ha sido usado en este sentido, con este poder sobrenatural de Dios, es un profeta, es una profetisa, tiene que dedicar. No, hermanos. Los dones sobrenaturales van y vienen a la voluntad del Espíritu. Lea lo que Pablo escribe en Romanos, en Corintios, en Efesios, acerca de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, y también de los dones ministeriales del Espíritu Santo, que es otra fracción parecida pero distinta con respecto al ejercicio del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que tenemos estas tres cosas. Pastores no son ungidos, no son intocables, no son infalibles, son hermanos mayores que junto a sus esposas y familias han abrazado el llamamiento sagrado del Señor para servirle a la iglesia, a quienes debemos amar, respetar, respaldar, aún con nuestros recursos, debemos sostenerles y debemos también imitar sus ejemplos buenos, pero sin olvidar que siguen siendo hermanos como nosotros, por quienes debemos siempre velar,
Debemos también tener una voz fraterna, amorosa, para corregirles, para prevenirles del error, a fin de que nuestro buen pastor no caiga. Los pastores que caen han caído no solo por su desidia, por su descuido, sino por el descuido de sus propias iglesias, que malamente los entronizan, los idolatran, los elevan a falsos altares, los llenan de privilegios que no merecen ni necesitan, muy por el contrario los perjudican. Los pastores son servidores de la iglesia y la autoridad del pastor radica en la medida en que el buen pastor se parece a su buen supremo pastor, se parece al jefe de los jefes, al pastor de los pastores. Primero. Segundo, recordar que la imposición de manos es un acto solidario, es un decir, hermana, hermano, yo estoy contigo, entiendo tu dolor y por eso te impongo las manos y sobre ti invoco el beneficio del Señor Jesucristo sobre tu vida. El ministerio profético es un ministerio actual que está en vigencia, pero que escasea porque es muy rechazado, es muy perseguido y tiene que ver con hombres y mujeres llamados genuinamente por Dios y equipados por Dios para redarguir a la iglesia, para redarguir al pueblo, para amonestarnos a nosotros, para meternos el dedo en la llaga donde más nos duele y nos molesta. Por último, el don de profecía funciona a la voluntad del Espíritu Santo de Dios, que ve la circunstancia, la necesidad, el objetivo, el propósito de un momento específico en que un hijo de Dios, una hija de Dios, es usado con este poder sobrenatural. Espero que mis palabras contribuyan a aclarar algunas dudas, seguramente despiertan muchas otras. Yo los llamo a leer la Biblia, a leer el libro sagrado de Dios. Métanse aquí, paso a paso. Dense el trabajo no solo de leer en esta traducción, vayan a los textos originales, hoy día se puede, hay material. Alguien me dijo, no, es que yo no gasto en libros, yo no gasto en Biblia. Mire, usted no gasta, usted invierte en su formación, averigüe, hay genuinos instrumentos en las redes sociales, pastores, hermanas, hermanos que presentan estudios bíblicos metódicos, concienzudos, bien argumentados, en distintos lenguajes, con distinta cultura. Mire, hay mexicanos, hay chilenos, hay centroamericanos, hay norteamericanos. Hoy día nadie en la iglesia puede quejarse de no poder entender bien la Biblia, porque a diferencia de generaciones pasadas, hoy día estamos con un material disponible al alcance de todo entendimiento, solo basta tener la voluntad de crecer. Que Dios les bendiga, para el Señor honra y gloria.